El Señor nos trae un tema muy interesante hoy, porque se llama Renueva tu vitalidad espiritual. Y sabe que nuestra vitalidad espiritual se va a renovar como se renueva nuestra mente día a día, como dice en Corintios Pablo. Así que tenemos que empezar de manera introductoria a empezar a desmenuzar este tema, entendiendo y sabiendo que la tendencia del hombre es a ver las cosas en su vida subjetivamente. Y esto es un acontecimiento en general en el hombre, pero la gente que tiene el Espíritu Santo, Dios quiere que vea las cosas objetivamente. Y para poder ver las cosas objetivamente, tenemos que empezar a ver las cosas como Dios las ve, a entenderlas como Él las entiende, a escucharlas como Él las escucha y a pensar con la mente de Cristo. Por lo tanto, es un proceso de crecimiento que necesariamente tenemos que limpiar nuestro corazón de todo pecado oculto para que la limpieza almática de nuestro ser permita que se establezca lo que más adelante vamos a llamar el reino de Dios. Cuando se puede establecer el reino de Dios es porque ha habido un espacio de limpieza en nuestro ser que permite que se pueda establecer el Espíritu Santo en la plenitud completa en nosotros. Entonces, cuando nosotros permitimos esto, empezamos a ver la perspectiva de que tenemos un Padre Celestial que asume toda la responsabilidad total y completa de sus hijos. Pero tenemos que entender qué es el Padre Celestial y quiénes somos nosotros como hijos. Porque el problema de esto es que muy fácilmente lo entendemos en la semántica o en el significado, pero cuando vamos a la práctica nos colgamos. Y no podemos tener dos posiciones en la vida cristiana. Es una sola. No importa los eventos que sucedan, nuestra posición delante del Rey es una sola. Por eso es que tenemos que ver las cosas objetivamente y no subjetivamente. Cuando miramos las cosas subjetivamente, lo estamos viendo desde el punto de vista humanístico, intelectual, emocional, carnal y finalmente, si lo quiere entender bíblicamente, diabólico. Porque para poder entender las cosas objetivamente, tenemos que deshumanizar la naturaleza caída que opera en nosotros para que la naturaleza espiritual, cuya esencia en nosotros vive a través del Espíritu Santo, pueda ser el que tome y reine en nuestra voluntad. ¿Se está dando cuenta? Y esto es un proceso. Pero tenemos que empezar por entender lo que dice Mateo 17:11. Y dice de esta manera, les leo: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buena dádiva a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará las cosas que le pidan a sus hijos? Si usted como padre y su hijo le pide que le compre un hamburger, le compra un hamburger, le compra las papitas y le compra el refresco, ¿verdad que sí? Entonces, nosotros con nuestra acción pecaminosa y con todos los errores que conllevamos de la imperfección humanística que vive en nosotros, sabemos hacer esas cosas buenas en favor de nuestros hijos. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial haría por nosotros si entendiéramos que la esencia de la verdad está en Él y la queremos para nosotros? Es decir, que si usted le pide un hamburger, Dios le va a dar el hamburger, pero le va a dar las añadiduras que le faltan. ¿Se da cuenta? Pero entender esto de la manera práctica y real es la esencia de la vida del creyente. Porque a causa de la verdad que opera en usted, las otras bendiciones serán añadidas. Y lo tenemos que empezar a discernir a la luz de la realidad de lo que es la palabra de Dios para nuestra vida. Así que, si miramos el Padre Nuestro, como Él nos enseñó para orar, empezamos a desmenuzar cosas que muchas veces las decimos por rutina, pero no las interpretamos como ganancia.
Y al no reconocer la ganancia que hay en ese tipo de oración, se nos pierde la bendición. Valga la redundancia. Tenemos que aprender que no solamente Jesús es el Hijo de Dios y el Padre nuestro, y la que Trinidad es una, sino que tenemos que sobreabundar en el conocimiento de qué es ser hijo y de quién es el Padre para nosotros. Ese conocimiento nos da a nosotros una identidad y una autenticidad de vida que sella a cada uno de nosotros y nuestra familia a la eternidad. ¿Por qué? Porque vamos a responder a un propósito delineado escuetamente ya profetizado por Él para su pueblo. Que no se active en nosotros hasta que reconocemos esa verdad en nuestra vida. Por lo tanto, tenemos que reconocerle a Él que Dios Padre Todopoderoso, y cuando decimos Señor, tenemos que saber qué significa llamarle Señor a Él. Señor no es cualquier cosa. No es Señor fulano de tal. No, Señor, el señorío de Dios en nuestra vida significa vivir en un sometimiento completo a la palabra de Dios. En un reconocimiento pleno de autoridad y decisión en todo lo que hacemos, porque Él tiene el control de todo. Y eso incluye nuestra vida. O sea que cuando le decimos Señor, estamos diciendo, yo dejo de ser yo para que tú seas en mí. Yo me rindo cualquier derecho que yo pudiera tener para que esos derechos sean tomados para gloria de tu nombre. Y decimos muy fácilmente Señor y no sabemos ni lo que estamos hablando. ¿Por qué yo digo que no sabemos lo que estamos hablando? Porque los frutos no corresponden a lo que hablan tus labios. ¿Me hago explicar? Te tienes que empezar a entender esto de manera introductoria para entrar en el tema. Lo segundo que él trae aquí es que implica que somos unos a otros hermanos porque tenemos un Padre en común. Y si tenemos un Padre en común y hemos sido redimidos por ese Padre y hay una sangre que nos autentiza delante del Padre para compartir los unos con los otros, no podemos estar mirando a mi hermano por encima del hombro. No puedo estar hablando de mi hermano. No puedo estar quejándome de mi hermano. No puedo estar criticando a mi hermano. No puedo estar envidiando a mi hermano. Porque entonces su naturaleza de hijo se deshace ante la esencia de Dios mismo en su vida. Pero la deshace usted mismo, porque Dios sigue siendo Dios, no importa qué. Usted es el que la deshace. Porque le llama Señor de bocas y adora de boca, pero lejos está su corazón de la verdad de Él. ¿Me hago explicar? Y es muy fácil venir a adorar así, de boca para afuera, pero esa adoración a Él no le satisface. La verdadera adoración que le satisface a Él es la profundidad de su corazón. Esa es la que la satisface de verdad. Y tenemos que hacer la otra, porque es mandatorio, y es buena, agradable y perfecta. Pero la que más le satisface, más que el holocausto de animales, como dice el Antiguo Testamento, más que la grosura que se quemaba en el altar de los animales, es la del corazón tuyo. Que tiene que dar frutos apacibles de justicia en hechos constantes de vida. No es que hago 3 cositas bien y la cuarta la hago mal, y la quinta la hago mal y vuelvo a la primera. No, eso no es. Es que lo hagamos bien desde el principio y que inmediatamente nos equivoquemos, corrijamos. Pero que no volvamos al mismo error 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10 veces porque Dios no está en el asunto. Eres tú que tienes que corregirlo. ¿Me hago explicar? Cuando hablamos de Señor, ese sometimiento que tiene que estar en nuestro ser interior, se tiene que ver externamente. Porque la verdadera conversión del creyente se tiene que ver externamente. Y eso es algo que es un trato individual de nosotros con Dios. Lo tercero que Él nos está hablando aquí, como dice Romanos 8:15, y habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Entonces tenemos el Espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Y clamamos, Abba, Padre. Y decimos que es nuestro Padre. Pero hay muchas cosas en nuestra vida que siendo Él nuestro Padre, no se las rendimos a Él. Entonces en ese momento deja de ser Padre para después retomar cuando se ponen las cosas difíciles, que sea nuestro Padre.
Si Él es Padre en todo momento. Dice la palabra que Él le interesa y cuenta hasta los cabellos que se caen de nuestra cabeza. Y si Él cuenta los cabellos que se caen de nuestra cabeza, ¿sabes qué? Quiero decirte que con eso hecho nada más de su palabra textualmente significa que te ama más a ti de lo que tú te amas. ¿Podrá alguno de nosotros contar los cabellos que se nos caen? Nada más te dejo con eso para que pienses y medites. ¿Verdad que no? Imposible. Pero Él los cuenta. Él los cuenta. ¿Y sabes qué? Ese número de cabellos que se cae, lo tiene escrito y jamás se le olvida. Así como tiene escrito toda nuestra vida en el libro de la vida. Entonces, si nosotros entendemos de qué estamos hablando y de qué es nuestro Padre Celestial, creamos una conciencia clara de la importancia que tiene esto para nuestra vida. Lo cuarto que Él quiere traer aquí es que en la cruz, cuando su Hijo murió, demostró el amor máximo que Él tenía por una humanidad caída. La humanidad estaba caída. Sin embargo, siendo enemigos de la cruz, Él utilizó la cruz para demostrarnos su eterno y perfecto amor que echa fuera todo temor. O sea, es algo extraordinariamente grande e importante e inerrable que nosotros tenemos que atesorar con temor y temblor, porque esto fue para salvación y vida eterna. Sin embargo, no atesoramos eso a la luz de la propia verdad, porque muy fácilmente nos salimos del camino con emociones no redimidas. Las emociones no redimidas son las emociones no entregadas a Él, cuya manifestación violenta viene porque usted tiene algo oculto que no se lo entregó a Él. ¿Me hago explicar? ¿Lo pueden ver? Y la causa de eso es que violenta fácilmente los principios y la palabra de Dios y lo imposibilita a usted para que esa palabra se pueda cumplir en su vida. Por eso no podemos ir tras el intelecto humano, sino cumplir esa palabra en fe para que seamos bendecidos. Y dejar que esa palabra nos transforme, nos libere, nos sane y nos restaure. Pero sobre todo, que rindamos cuenta a Él. De toda palabra que sale de nuestra boca, de todo pensamiento que llega a nuestra mente. Y lo depuremos y lo limpiemos con la palabra de Dios. Esto es importante. Esos 4 puntos cardinales son lo que le agrada a Dios que cumplamos para que su espíritu se siga renovando de continuo en la vitalidad espiritual que Él nos quiere llevar. Por lo tanto, Dios desea escuchar tus oraciones que sean desarrolladas por ti mismo a base de una sólida y real y genuina conversión hacia Él. Porque muchas oraciones de las que hacemos son oraciones cargadas de emociones, son oraciones cargadas de pensamientos y sobre todo oraciones cargadas de miedo. Y eso no es lo que Él quiere para nuestra vida. Él quiere que tengamos una solidez y una seguridad en Él para que Él pueda funcionar en libertad completa porque tú estás seguro de quién es Él para tu vida y quién tú eres para Él. Así es que Dios quiere que funcionemos. Y tenemos que practicar esto. Porque suena bonito, pero hermano, hay que practicarlo y lograrlo. ¿Sabes por qué lo vas a lograr? Porque Él te dio el Espíritu Santo para poderlo hacer. Y si Él te dio el Espíritu Santo para poderlo hacer, te dará todo lo que hace falta para que lo logres. Tenemos que quererlo y anhelarlo. Decidir hacerlo. Si nosotros no decidimos hacerlo, ¿sabes qué? Nos vamos a quedar en el mismo sitio. Si tú quieres obtener resultados diferentes en tu vida que superen lo que ya tienes, tienes que hacer algo diferente. Pero lo tienes que hacer a la luz de la palabra de Dios, que no falla, que es inerrable, como dije ahorita, que es infalible y que ha probado fuera de toda saciedad que eso está correcto, no se equivoca. Así que
Esto se trata de una genuina conversación y conversión similar a la que tuvo Jesús con su Padre Celestial. El evangelio en el creyente no es de palabras suaves, no es de palabras agresivas, sino es de la manifestación del poder, de milagro, de avances en tu vida y la extensión del reino de Dios que comience en nuestra alma. El reino de Dios se tiene que establecer en nuestra alma para que después que se establezca en nuestra alma, dado por nuestro Padre Celestial desde arriba, del Altísimo, pueda establecerse horizontalmente. Y nosotros reflejamos a través de esto lo que es la cruz del Calvario. Hemos muerto nosotros, hemos nacido de nuevo, y la conexión del Altísimo, de la fuente, viene a este corazón para manifestarse así. Pero ya nació el reino de Dios aquí adentro. Porque lo que tú no tienes, tú jamás, nunca lo podrás dar. Por lo tanto, tienes que permitir que el reino de Dios se establezca dentro de ti. Y a causa de la verdad de Él en ti, tú podrás cumplir todo lo que Él te mande hacer. Porque no actúas por cuenta propia. Jesús lo dijo claramente. Yo no hablo por cuenta propia. Yo no hablo lo que yo creo. Yo hablo lo que mi Padre me dice que haga. Semejantemente nosotros lo tenemos que hacer. Porque cuando estamos caminando en este orden, esto nos lleva a tener una intimidad con Dios a tal magnitud que tú puedes descansar completamente en los brazos de Él, en su regazo. Él quiere que entendamos esto claramente, porque estos son estilos de vida correctos, de autoridad, de poder, de milagros, de avances en la vida del cristiano y de una extensión de su reino sobre la faz de la tierra. Así que tenemos que empezar por orar correctamente para que nuestra conversión se mantenga en una vitalidad correcta a nivel espiritual. ¿Qué es lo que Él quiere darnos? Él nos quiere dar salud. Y la salud implica todos los campos habidos y por haber de bienestar. Tanto emocional como física, como material, como familiar, como coidonía y la manifestación de su amor y todo lo que en Él conlleva, Él nos los quiere dar. Él quiere vernos crecer aprendiendo a caminar con Él. Es necesario. Si no caminamos con Él, no podemos crecer. Vamos a estar igual que la gente que no conoce a Dios. Él quiere vernos caminando en los negocios de Él. Los negocios del Padre son los negocios que a Él le interesa que sus hijos hereden. Son los que a Él le interesa que sus hijos ejecuten. Son los que a Él le interesa que se manifiesten. ¿Para qué? Para que a través de cada uno de nosotros lo vean a Él. No para que tú te digas como el pavo real, me usaron para hacer tantos milagros. Se liberaron 50 personas. Gloria a Dios. No. Cuando eso esté pasando, dale gracias que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida. Eso es lo que Él quiere. Los pavonazos no son de Dios. No son de Dios. Dios quiere enseñarnos que su naturaleza de humildad se empezó a manifestar desde el principio, donde el orgullo quedó deshecho. Causa de perdición es el orgullo. Y usted sabe que Satanás fue sacado del cielo cuando se encontró en él inequidad, deseo de pecar, porque quiso ser semejante al Altísimo. Se llama orgullo. Eso se quitó. Lo echó para abajo. Y nosotros tenemos que darnos cuenta que cada vez que viene ese espíritu inmundo a querer tomar el lugar en nosotros, tenemos que desecharlo. Y caer en el plano de la humildad a lo que no hemos sido llamados a estar. Así que, si somos lo suficientemente humildes de corazón y sanos en nuestra alma,
todo lo vamos a consultar a Él. Y Él va a encontrar en nosotros un buen parecer, porque es un pensamiento correcto. ¿Y qué va a pasar a causa de ese pensamiento correcto? Que la sabiduría y la inteligencia de Dios va a venir a ser parte de tu vida. La sabiduría es el arte de usar la inteligencia de Dios. Y yo te pregunto, ¿habrá algo más grande que eso sobre la faz de la tierra? No existe. No existe. Y esa sabiduría es dada para los santos, para su iglesia, para los que le aman en espíritu y en verdad, para aquellos que viven sometidos a su palabra, para aquellos que le aman y por lo tanto le obedecen. Tenemos que caminar en esa verdad. No venir a correr a Él, como decía mi papá, cuando truena Santa Bárbara. Entonces me acuerdo de Dios. Mientras todo me va bien, me olvido. Cuando se aprieta el lazo, entonces corro al socorro. Los hijos de Dios no están supuestos a pasar por eso. Tendrán aflicciones, pero de todas ellas le librará con bendición. Y todas ellas serán dichas de antemano para que te prepares a lo que ha de venir. Porque nada te cogerá de sorpresa. Ni aun la misma enfermedad que está detrás de cada uno de nosotros para perturbarnos. Un verdadero hijo de Dios sabe todo lo que va a acontecer, porque no anda por cuenta propia, sino anda tras el escudo de su Padre, que todo le ha sido revelado en bendición de su vida. ¿Usted me entiende de lo que estoy hablando? Esa es su palabra. No es invento de nadie, está escrito. Y es el estilo de vida que tenemos que corregir, oye, todos y cada uno de nosotros. Es una vivencia práctica de lo que es la palabra de Dios. Y en la oración usted se puede examinar cuando usted se inclina a orar, si usted está orando con ansiedad, con miedo, o está orando por la bendición de otros, porque tiene la seguridad de que usted va a ser bendecido. ¿Qué va a producir esto en nosotros? Esto va a producir que usted va a caminar el camino correcto, tomando decisiones correctas, va a disfrutar de amistades correctas que cimenten la fe en usted, porque su compartir es con gente del reino como usted. Y es algo que el cristiano tiene que cuidarse con temor y temblor ante el tiempo de la apostasía que estamos viviendo. Usted tiene que saber con quién usted se está juntando en el tiempo libre. Porque si usted se junta con gente que no quieren establecer el reino de Dios, que no quieren saber de Dios, que dicen ser de Dios, pero lejos están de su verdad, por los hechos que hacen, no se contamine con gente que no son de Dios. Busque de gente que le pueda abonar cosas positivas a su vida, que son las del reino de Dios. ¿Qué más le va a dar? Consejos sabios. Usted va a consultar a quién? A quien verdaderamente son gente de Dios. Y sobre todo, va a buscar en esta Biblia, porque aquí está la sabiduría del hombre. Y la palabra dice que si la pedimos, Él nos las da. ¿Qué va a producir esto en oraciones correctas? Un buen ánimo y una estabilidad emocional, para que todo lo que hagamos, lo hagamos con la certidumbre de que es correcto, es para bien y esperemos el resultado correcto, porque nuestras acciones hablan de lo que hemos creído. De eso se trata, vitalizar nuestro espíritu día a día. Pero te trae algo que es mucho más grande que todo esto. Que tu familia se edifica y se fortalece en Dios, y que por lo tanto las obras de tus manos han de ser prosperadas día a día. Te digo más, habrá gente que aunque no cree ni le sirve al Dios que tú le sirves, la prosperidad de tus manos vendrá sobre ellos y se preguntarán, ¿qué tiene este? Que Dios le prospera. ¿O qué tiene esta? Que Dios le prospera. Porque ha creído, porque ha caminado en la verdad, porque ha decidido creerle a Dios por encima de todas las cosas. Es lo que tenemos que hacer. Tenemos que revitalizarnos día a día en nuestro espíritu. Y seremos prosperados en todas las cosas. La pregunta es, ¿por qué? Porque escrito está en su palabra. ¿Sabes por qué?
Porque cuando tú vienes a Cristo, Cristo puso en la nomenclatura tuya a nivel espiritual el ADN espiritual de parte del Padre, que te va a capacitar para desarrollar todo lo que dice esa palabra que es para ti. Tienes el Espíritu Santo, que es el codificador, que es el que tiene el ADN cementado en tu parte almática para poder entender esa palabra en revelación y esa palabra haga rema en ti y camines en su verdad. Por eso necesitas tener el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo está ahí para codificarte lo que es correcto de lo que no es correcto. Eso es lo que le llaman el ADN espiritual. Y tiene una preponderancia grande, porque es la clave para que tú no te pierdas en el camino de tu vida y puedas llegar a disfrutar de la eternidad que Él diseñó para ti. La clave, es fundamento. Y no podemos desvirtuar esta verdad para que esto funcione en nuestra vida. Por lo tanto, tenemos que cuidar con temor y temblor nuestra paternidad espiritual, que es llena del Espíritu Santo en nosotros. Si nosotros no cuidamos eso con temor y temblor, mi hermano, estamos perdidos. Porque estaremos peleando nuestra batalla con el intelecto humano que no le sirve a Dios. Estaremos dando puños y patadas que no le sirve a Dios. Para finalmente terminar rendido en la orilla de la playa, cansado, angustiado, deteriorado, emocionalmente destruido y económicamente en la ruina. Eso es lo que el mundo quiere. Pero tú y yo tenemos el Espíritu Santo con un ADN que nos da sabiduría para hacer las cosas. Porque Él quiere bendecir tu vida. El detalle es que nosotros no buscamos ese bien en nosotros porque muchas veces nos switchamos con las cosas del mundo. Finalmente, y termino con la introducción aquí, esto lo que nos quiere dar a nosotros es la seguridad de quién tú has creído. Vamos al texto ahora. Mateo 7, versículos 9 y 11, perdón. Nos ponemos en pie. Vamos allá. Mateo 7, capítulo 11. Versículos 9 y 11. Mateo 7, versículos 9 y 11. Dice, lo tenemos, amén. Mateo 7, versículos 9 al 11. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo no le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Amén. Padre, te pido en el nombre de Jesús que nos ayude a entender esta palabra y que plasme en nuestro corazón la verdad y sea cimentada ahora y para siempre hasta la eternidad en cada uno de nosotros, de tal manera que podamos morir a la vieja criatura y mantenernos vivos en la vitalidad de tu espíritu para que juntamente contigo estemos sellados en la eternidad, para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Pueden sentarse. Aquellos que nos están viendo por internet, usted está viendo la iglesia La Voz del Espíritu Santo, ubicado en la calle Carazo 146, en el pueblo de Guaynabo, Puerto Rico, la isla del Cordero Inmolado, cuyo país ha sido sellado con el escudo del Cordero, para gloria de su nombre. No se vaya y venga con nosotros. Pues estábamos hablando de Mateo 7, capítulos 9 al 11. Y es importante entender que muchas veces una de las distorsiones que como creyentes tenemos es que nuestro padre biológico muchas veces nos crió mal o carecimos de la crianza del padre biológico. Y muchas veces cuando hablamos de nuestro Padre Celestial tenemos una imagen distorsionada para poder entender lo que Dios nos quiere decir como Padre.
Y esa distorsión usted la tiene que eliminar para saber que la distorsión viene del hombre carnal, no redimido. Nuestro Padre Celestial es perfecto y todo lo que da es bueno, agradable y perfecto para nosotros. Pero nosotros tenemos que entender que si Él es perfecto, no te va a dar nada que te pueda lastimar a ti, nada que te pueda dañar. Por lo tanto, tenemos que empezar a tener una dinámica diferente cuando nuestro Padre Celestial nos manda a hacer algo. Y esa obediencia tiene que ser perfecta como Él es. Porque a mayor obediencia, mayor bendición. ¿Cuántos saben eso? Y es lo que tenemos que practicar y recordarnos día a día. Que esa perfección la tenemos que buscar en camino y en virtud de su palabra escrita está. Dios quiere enseñarnos la imagen correcta, como un Padre amoroso que puso la esencia de Él en nosotros. Oye, esto es algo tan poderoso. Tú sabes lo que es que Él nos diga, que en su palabra Él puso la esencia de Él en nosotros. La gente se confunde, es que no vamos a parecer que si es así, que si es así. No. Él te está hablando de que la esencia de nuestra alma representa la esencia de Él cuando se la rendimos a Él. Si no se la rinden, la esencia de Él no puede estar en nosotros. Ahora, tenemos el diseño para que esa esencia esté, cuyo propósito es de que todo lo que Él dejó por herencia lo atesoremos y lo agarremos. Y eso incluye el aquí en el ahora hasta la eternidad. El cristiano tiene que vivir una vida de gloria en gloria. Y dice, oye, qué difícil está esto. ¿Sabe por qué es difícil? Porque unas veces lo empezamos a hacer bien y otras veces lo empezamos a hacer mal. Ese es el problema. Si nosotros cogiéramos esa Biblia y cada vez que tengamos una situación la consultáramos para ver qué vamos a hacer, vamos a hacer una praxis de esta realidad donde el Espíritu Santo empieza a hablar a tu vida en cada momento y en cada hecho sustancial de tu vida. Y entonces tienes una comunión continua con Él de corrección, de guianza y de bienestar en todo lo que haces. Porque no andarás por tu propia cuenta, sino andarás por el Padre que te dicta a través del Espíritu Santo. Él te lo quiere dar. Puso esa herramienta dentro de ti para que así camináramos. O sea que cuando tú analizas bien esto, te das cuenta que tú tienes una capacidad para que la esencia de un Cristo vivo pueda vivir en ti. ¿Cómo? Sí, pueda vivir en ti. Él anhela eso. ¿Sabes por qué? Porque tú eres de su propiedad. ¿Sabes por qué? Porque tú llevas la marca de su sangre. ¿Sabes por qué? Porque tú has muerto a lo que era para nacer en Él. ¿Me estoy explicando acá? Eso es lo que Él quiere que hagamos. Entonces, cuando empezamos a vivir la esencia de un Cristo vivo en nosotros, nos empezamos a preguntar, ¿quién es este Dios al que yo le sirvo? Y te empiezas a preguntar eso porque dice, es que, ¿cómo es posible que puedas hacer un programa que van a pasar 2 semanas más tarde? En ese programa mencionas el nombre de la persona. Estoy hablando de un programa real de la cadena de Milagros que grabamos. Y a las 2 semanas, ese programa sale con el nombre de la persona que ya había mencionado 2 semanas antes y se sana cuando ve el programa. Eso pasó aquí en la emisora, la cadena de Milagros, un programa que teníamos nosotros, hablando a las puertas de tu alma. Y se los traigo a colación para que usted vea la grandeza del Dios que le servimos. No es porque yo sea importante, eso no tiene ninguna importancia. Es Él. Yo quiero que usted lo vea a Él. Porque semejantemente hizo conmigo, también hará con usted. Si usted le cree. Y camina en Él. ¿Se da cuenta? Y esto es una de miles de cosas que ocurren. ¿Cuánta gente no va a sanar, orar y la gente se sana en la calle? En los ministerios que hay aquí. ¿Cuánta gente se sana allá arriba en los niños y la iglesia ni siquiera se da cuenta? Pero a mí me llegan los testimonios, ya no se orina en la cama, ya no está pasando aquello, no está pasando lo otro, no le encontraron nada, etcétera, etcétera. Eso lo hace Dios. Porque le hemos creído a Él.
Pero si Dios se glorifica en esas cosas que pueden ser tan pequeñas, ¿cuánto no más en aquellas cosas que el mundo va a ver? A Dios le interesa todo. Está en nosotros caminar en esa verdad, en una plena certidumbre de fe, para que eso se pueda materializar en nuestra vida. Así que nuestra conversión se va a notar en nuestra oración y se va a ver externamente con frutos apacibles de justicia en lo que somos. Y hay un paralelismo claro a nivel de la vida de cada uno de nosotros y un paralelismo que corre al unísono espiritualmente en nuestra vida. Por lo tanto, nuestros oídos espirituales tienen que estar totalmente abiertos de continuo para que Él se mantenga en continua comunión contigo. Es necesario que sea así. Cójalo y entiéndalo como un nuevo nacimiento. Cuando el obstetra saca al niño del vientre de la madre, lo primero que hace es corta el cordón umbilical. Y lo corta en 2 sitios. Pero inmediatamente que lo corta y lo clampea y le pone una pinza plástica al niño, y a la mujer le deja el Alice para que penda un poquito y se empiece a despegar esa placenta, coge ese niño y se lo pone en el regazo, en el pecho. Se lo pone inmediatamente. Una vez le succionan los líquidos amnióticos y demás, que está respirando, se lo pone en el regazo. ¿Por qué se lo pone en el regazo? Y ya cortó el cordón umbilical. ¿Sabes por qué? Porque almáticamente hay una unificación de lo que representa esa madre para ese niño, pero también lo que representa ese niño de parte de Dios para esa madre. ¿Y sabe por qué tiene que ser en el medio? Porque la representación izquierda y derecha de padre y de madre están representadas en esa madre. ¿Se da cuenta usted? Similarmente, cuando nacemos en el Espíritu, igualmente hace el Señor con nosotros. Corta el cordón umbilical del intelecto y del mundo para que entonces recibas del Espíritu lo que del Espíritu es. Porque lo que es de la carne es. Yo no sé si me están entendiendo lo que yo quiero decir, pero yo quiero que usted lo vea desde el punto de vista práctico, porque hay un paralelismo en la realidad terrenal y en la realidad espiritual que es parte de esta vida terrenal. Si nosotros no visualizamos eso, vivimos con el cordón umbilical pegado a las cosas de este mundo, pegado al dime y direte y el qué dirán, pegado a aquella familia que no quiere amar a Dios y usted la escucha, pegado a gente que porque es amigo y pana mío lo tengo que escuchar, pero no ama a Dios, porque no da frutos de abundancia de Dios. Y ese cordón espiritual fue cortado cuando usted recibió el Espíritu Santo. Entonces tenemos que tener un discernimiento de espíritu. ¿Con quién usted está compartiendo su tiempo? Porque se lo está malgastando o posiblemente lo puede estar contaminando. Me da pena porque es mi tía. Me da pena porque es mi tío y está solito. Caiga usted en ese gancho y apéguese a los sentimientos y se apasiona a ellos y pierde usted la bendición por estar creyendo y mirando lo que no tiene que mirar. Tenemos que entender que esto se trata de vuestra salvación. Se trata de Dios. Y nada puede ser más importante que Dios. Tenemos que estar bien claros. Así que cuando nos convertimos en el nuevo nacimiento a Cristo, nacemos de nuevo con una visión diferente y nuestros ojos y nuestro entendimiento empieza a ser tan real que nos convertimos en esponja para recoger todo lo nuevo que hay. Y nos gusta y nos interesa. Porque entramos a una dimensión espiritual de algo nuevo que queremos conocer. Y tenemos un pleno empeño por ese desarrollo. Y eso es de Dios. Y a medida que crecemos, empezamos a conocer los no. Que los padres o el Padre Celestial empieza a decirte, esto no. Y empezamos a pataletear. Pero es que yo quiero ir a ese concierto porque es que me gusta. Ahí está el artista que a mí me gusta.
Y empieza la pelea. Oye, si ya se te cortó el cordón umbilical del mundo, ¿qué haces tú buscando las cosas de este mundo? Y le estoy hablando de gente que dice ser cristiano, artistas cristianos. Para que no se equivoque. ¿Por qué ese afán de satisfacer la carne? ¿Por qué ese afán de ir a las cosas del mundo? ¿Por qué? Porque no has cortado el cordón umbilical, que ya Él te cortó con el Espíritu Santo. Nos corresponde a nosotros cortarlo, hermano. Vivir en santidad, porque sin ella nadie verá al Señor. Y si estamos creciendo en el Evangelio y nos dice, no voy a consultarle a Dios porque Dios me va a decir que no, entonces ¿a quién tú estás amando? Explícamelo porque no puedo entenderlo. Si tú amas a Dios y Él es el dueño de tu vida y Él es el que te bendice, a Él solo mirarás, a Él solo escucharás y a Él solo obedecerás. Pues hay que practicarlo, hermano. Sigue el niño creciendo y empieza a aprender a obedecer y a reconocer la voz del Padre por encima de las cosas de este mundo. Y a darse cuenta que el obedecer la voz del Padre provoca recompensa. Empieza a reconocer que la voluntad del Padre para Él es buena, agradable y perfecta. Y lo decimos a cada rato. Pero ¿por qué no le creemos haciendo la voluntad de Él? Sabiendo que es buena. Empezamos a obedecer a media, tras rabietas, pataletas, dimes y diretes, porque vuelve y se dice lo mismo, vuelve y se recalca sobre lo mismo, se ora sobre el mismo pecado y volvemos a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo. ¿Y por qué lo mismo? Yo tengo que decirle que no amas a Dios, amas tu propia concupiscencia, amas tu propio pecado. ¿Y sabes por qué? Porque posiblemente te estás reuniendo con gente que no son del reino. Y lo que te está infiltrando indirectamente sin que te des cuenta no son cosas del reino. Y te alejan de la verdad. Por eso tenemos que ver con quién nos juntamos. Tenemos que ver con qué compartimos el poquito tiempo que tenemos. Tenemos que ver si nuestra vida cristiana crece en respeto a nuestros hermanos. Si amamos a nuestros hermanos y respetamos a Dios sobre todo. Hasta que finalmente aprendemos a entender que tenemos que aprender lo que es el tiempo de Dios, el kairos de Dios. Deseamos las cosas, pero a veces Dios nos está preparando que tengamos la madurez espiritual para recibir lo que queremos y anhelamos tener. Así que todo esto es un proceso donde tenemos que aprendernos a humillarnos a Dios para poder escuchar la voz de Dios y ser hacedores de la voz de Dios en obediencia a su palabra. Romanos 8:7 lo dice de esta manera: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Así que, si sabemos que los designios de la carne y de este mundo no pueden sujetarse a la ley de Dios, ni van a cumplir con los propósitos de Dios, no estemos haciendo las cosas del mundo. No estemos con la gente que quiere hacer las cosas del mundo. ¿Cuánta gente viene a la oficina y me dice, yo tengo este amigo mío y voy a seguir la amistad con él? Y yo le pregunto, ¿conoce a Dios? No, pero yo voy a hacer que conozca a Dios. Y viceversa. Lo primero que yo le pregunto, ¿Dios te dijo que ese hombre es para ti? O al hombre le digo, ¿Dios te dijo que esa mujer es para ti? Antes de enamorarse, pregúntele a Dios, porque cuando se envuelvan las emociones carnales, lo van a dominar al suicidio. ¿Por qué suicidio? Porque se va a apartar de Dios. Y apartarse de Dios, en otras palabras, es suicidio. Porque es muerte espiritual. ¿Y de qué le vale a usted granjear las cosas de este mundo y perder su salvación? Dígame si es o no suicidio. ¿Lo es? Y tenemos que empezar a desmenuzar esta realidad con pensamientos correctos, con acciones correctas y obediencia correcta a la palabra de Dios. Y esto nos va a hacer
que el reino de Dios se establezca almáticamente en nosotros. Cuando el reino de Dios se establece por completo en nosotros, nosotros no tenemos problemas por cumplir el mandato. Porque ya hemos dejado de ser nosotros para ser Él en nosotros. No tenemos problema en obedecer su palabra porque es Él en nosotros. Y podemos decir como Jesús dijo bien claramente, y se lo dijo en la cruz del Calvario al Padre, si te es posible, pasa de mí esta copa. Pero le dijo, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. ¿Sabe que Getsemaní, que significa la prensa, la pasó él allí de rodillas? Y lo grande de esto es que pudo haberse llevado sus discípulos, se llevó los 11 y después 3 y después estuvo solo. Juan, Jacobo y Pedro lo dejaron solo y estuvo orando solo. Y él le pidió que le ayudaran a orar. Pero él decidió someterse a lo del Padre, aún estando solo. Esto nos dice a nosotros mucho en el estilo de vida de oración y en el estilo de vida correctivo que tenemos que tener. Si nosotros estamos dispuestos a hacer su voluntad de principio a fin, no tenemos problema. Pero si hacemos unas cosas y después hacemos otras y después lo sacamos de la voluntad, entonces las consecuencias van a ser nefastas. ¿Por qué? Porque Él no está en el asunto de lo que tú hiciste. Él está en la pureza y la integridad de su palabra, en obediencia a la palabra. Ahí está Él. Tú no puedes hacer 95% bien y sacarle ese 5% a Él. Porque si sacas ese 5% a Él, el enemigo va a ocupar el 95%. Y después dice que Dios me habló. ¿Te das cuenta? Y Dios no está en el asunto. Por eso es importante caminar revitalizando el Espíritu de Dios todos los días. Y es aquí donde más se cuelga la gente. ¿Por qué? Porque empiezan a asumir rangos ministeriales y empiezan a hacer cosas y mandatos y ya creen saber lo que tienen que saber. Muchos han estudiado y dan por sentado todo, incluyendo los profesores que pecan mucho de esto. Yo te quiero decir que Dios no hace dos cosas iguales. Y a Dios no le sirve tu intelecto ni tu conocimiento. Tu conocimiento tiene que ser lo suficiente para llevarte al sometimiento de la palabra de Él. Ahí sí Dios se glorifica. Pero si tú te engrandeces en el conocimiento y te crees saberlo, quiero decirte de antemano que no sabes nada. Y siempre lo he dicho, por cuanto más sabe, sepa usted que no sabe nada. Y métaselo entre cuero y carne. Y créalo de corazón, porque si no va a estar perdido. Es importante que entendamos esto, hermano, y lo practiquemos. Y lo crea de todo corazón. Para mí es muy alarmante que gente que estudió conmigo cristocéntrica estén perdidos. Y es porque este axioma que yo le estoy dando dejó de ser una realidad en su vida. No te sirve conocer esa Biblia de tapa a tapa y citarla con versículos y capítulos. Eso es bueno, pero eso no te sirve para lo que Dios quiere hacer. Es que dejar que tu vida se moldee con esa palabra y el Espíritu Santo, que es vivo, cortante y eficaz, más que una espada de dos filos, penetra hasta el tuétano de los huesos y te transforme a ti. Si no permites eso y lo practicas todos los días revitalizando en el Espíritu, estás perdido. Porque como les dije ahorita, Dios no hace dos cosas iguales nunca. Nunca lo hace igual. ¿Para qué? Para que creamos una dependencia de Él en nosotros. Así que queremos crear familias seguras, queremos crear gente buena, tenemos que rendirnos a Dios todos los días. Queremos tener niños seguros, hijos seguros. Rindámonos a Él. Para que tu testimonio dé prueba fehaciente de un Cristo vivo. No podemos decirle a nuestra familia, hazlo así asado, si no damos testimonio de esa verdad. Tenemos que ser fiel testimonio de su verdad para que ellos puedan copiar nuestro testimonio, que vale más que 1000 palabras. Es necesario que el amor esté permeado en nuestra vida, el amor que todo lo cree, el amor que todo lo espera, el amor que todo lo sufre, el amor que todo lo soporta.
se haga manifiesto a esto. Lo contrario de esto es altivez y soberbia. Pero eso no quiere decir que usted va a intolerar la indisciplina contra la palabra de Dios. Dios nos llama que en este tiempo que vivamos, ardientemente peleemos por la fe de Cristo, que es su palabra. Aquel que contradiga su palabra, lo tenemos que llamar a capítulo. Y si es necesario sacarlo de nuestra vida, sáquelo. La palabra dice que no sea un ojo responsable de tu salvación, porque más vale que entres tuerto al cielo, que con los dos ojos no entres al cielo. Alaba al Rey. Así que yo prefiero perder amistades que van contra la palabra de Dios antes de perder mi salvación. Y piénselo usted si no es mejor así. Porque legalmente me veo más bonito. Díselo cuando subas allá arriba si te vas a ver más bonito. Tenemos que ser firmes. No va a llegar, claro que no. No va a llegar al cielo. Pero tenemos que ser firmes, hermano. Porque esto se trata de vida o de muerte. Está suelta la apostasía. Y usted no puede dar lugar a eso. Porque se lo lleva enredado también. Quiero que leamos Hebreos 12, 5 al 14. Y podamos disminuir esto un poquito mejor. Hebreos 12, 5 al 14. Hebreos 12, capítulo 12, versículos 5 al 14. Hebreos 12, versículos 5 al 14. Lo tenemos ahí. Amén. Y dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como hijo se os dirige diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Ahora bien, si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, del cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que os disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que os es provechoso, para que participemos de santidad. Casi nada. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da frutos apacibles de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Wow. ¿Cómo está el 14? Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y hacer sendas derechas para que vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguir la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Fíjate que Hebreo te lo está resumiendo exactamente lo que acabamos de hablar. Exactamente está ahí, márquelo y póngalo en letras rojas, léalo una y otra vez. Por lo tanto, si vamos a estar en el negocio de la familia de Dios, necesitamos mantenernos en continua comunión con Él. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos continua comunión con Él? Porque el mundo está lleno de huecos y de hoyos, de vacíos, para que tú te resbales y caigas, y de trampas. Y necesitamos estar comunicados con Él para que antes que esas trampas vengan sobre nuestra vida, ya estén conocidas por nosotros a través del Espíritu Santo que opera en nosotros. Por eso es importante que nos mantengamos en continua comunión con Él. Y usted me va a decir, pero es que hay tiempos de silencio de oración.
Y hay tiempos donde hay mucha revelación de la oración. Sí, es así, porque son ciclos en el mundo que van ocurriendo y en el momento donde te dice silencio es que no hagas nada. Te estés quieto y saber que yo, Jehová, soy Dios. Cuando Él te da la revelación es para que te muevas. Así que la oración correcta te va a llevar a aprenderte, a someterte a la autoridad y crecer bajo la guía a través de la obediencia de esta palabra. Para que no te equivoques. Porque entonces a través de esto y únicamente a través de esto es que vas a conocer el amor que Él tiene por su pueblo. Porque Él te ama y nos ama. Y nos ha dado el espíritu de adopción por el cual clamamos a Abba Padre. Hemos sido injertados, hemos sido insertados como hijos de Abraham. A través del Espíritu Santo que opera en nosotros. Pero tenemos que mantener nuestra situación como verdaderos hijos. Nuestro Padre Celestial anhela fervientemente darnos el cumplimiento de los deseos de nuestro corazón. Pero escucha esto, nunca te dará nada que te pueda lastimar. Nunca. Nunca te dará nada, absolutamente nada que te pueda lastimar. Pregunto, ¿de qué forma pedimos las cosas a Dios? ¿Qué motivación hay en lo que pedimos en oración? ¿Pedimos de una forma irrespetuosa? ¿Pedimos de una forma egoísta? Es importante que nos analicemos. ¿Por qué yo digo esto? Porque de la forma que usted construye la oración, le habla el orden almático del reino de Dios y su justicia dentro de usted. Que yo quiero que quite a este para que ponga el otro. ¿Usted cree que Dios está en eso? ¿Se da cuenta? Que no me gusta este, pero ponga el otro. ¿Se da cuenta? La palabra dice que toda autoridad ha sido puesta por Dios y las que están, Dios las puso. Entonces, esto nos enseña que estamos almáticamente mal, que el reino de Dios no está establecido en nuestra alma como tiene que ser, que las prioridades del Padre no están sometidas a la obediencia nuestra, que no entendemos el kairos de Dios, el tiempo de Dios para hacer las cosas. Apresúrate, Señor, que estoy desesperado. Ya estoy cansado, no puedo más. Voy a explotar como un psiquitraque. ¿Tú crees que Dios no lo sabe? ¿Te das cuenta? ¿Está el reino de Dios establecido en nuestra alma? ¿O están las emociones no redimidas torciéndole el brazo a Dios? ¿Te das cuenta? Por eso es que es importante que usted examine la construcción de la oración. ¿Con qué motivaciones la está haciendo? ¿Con qué razonamiento, si es egoísta o intelectual lo que está haciendo? Tiene que analizarse y pensar. Muchas veces no somos bendecidos porque estamos construyendo mal la oración. Y gloria a Dios porque Dios no las escucha, porque si no nos hundimos más. Dios sabe lo que nos conviene. Y muchas veces pedimos con cosas que ni siquiera estamos dispuestos a pagar el precio de tenerlas. Equivocadamente. Yo quiero un ministerio de liberación. Yo quiero esto. Yo quiero lo otro. Yo quiero un ministerio de predicación. Yo quiero, qué sé yo cuántas cosas puedo pedir. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Y lo primero que tienes que preguntar, ¿es eso lo que tú quieres que yo haga? Es lo primero. Pero no lo hacemos. ¿Por qué? Porque nos gusta el protagonismo. Nos gusta que lo digan, qué bonito te quedó, qué bien te ves. Hedonismo y egoísmo y egolatría son frutos carnales de Caín, que no puede estar dentro del pueblo de Dios. No pueden estar dentro del pueblo de Dios. Y eso a Dios no le agrada. Por lo tanto, es importante que nosotros entremos a un proceso de maduración. Y la maduración se va a ver externamente cuando de nuestro ser salen frutos abundantes
de justicia. Esos frutos abundantes de justicia tienen que nacer como ríos de agua viva en nuestro ser interior, para que se proyecten hacia afuera. Y entonces, únicamente entonces, los frutos apacibles de justicia vendrán a ser parte vivencial en su vida. Porque ha aprendido a someterse a la obediencia de la palabra de Dios, no importa qué. No matter what, como dicen en Castilla la Vieja. Y tenemos que practicar eso. Y tenemos que estar dispuestos a pagar ese precio. Si queremos verdaderamente ser hijos del Altísimo y parecernos a Él. Santiago 1:17 dice que toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra, ni mudanza, ni sombra de variación alguna. Que todo don perfecto. Sabes que Él te lo quiere dar. Pero vamos a la receta. Y con eso pasa de oración. Vamos a la receta en Primera de Pedro. Sí, porque si denunciamos la enfermedad y no tenemos la receta, entonces ¿cómo nos curamos? ¿No es verdad? Vamos a Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 al 7. Primera de Pedro, está al final casi. Capítulo 5, 6 y 7. ¿Lo tienen? Mira cómo te lo dice aquí. Humillaos, pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Fíjese que es necesario que maduremos lo suficiente para que Dios nos mueva, nos promueva al siguiente paso de responsabilidad y autoridad del reino. Así que tenemos que desechar nuestra inmadurez infantil para que podamos madurar y ser sensatos y dejar de ser insensatos en lo que Dios nos manda hacer. Y acuérdese de esto, nuestra naturaleza está diseñada por el ADN espiritual para poseer la misma esencia de un Cristo vivo. Está en usted y en mí el poderlo realizar. Si nosotros desechamos las cosas de este mundo que nos tratan de sacar del camino, las ansiedades, los miedos, son los trucos que más usa el enemigo para sacarnos del camino. Si nosotros los desechamos, entendiendo que la ansiedad es uno de los mecanismos que Él pone en nosotros como acción pecaminosa para que Dios no pueda obrar en nosotros, nosotros no vamos a permitir que la ansiedad venga a nosotros. Porque entonces sabemos que la ansiedad viene de parte de las tinieblas. Es más, en el original, la ansiedad lo marca como un pecado. En el original, en el hebreo. ¿Por qué lo marca como un pecado? Rápido, se lo voy a decir. Porque cuando usted permite que la ansiedad tome nuestro corazón y nuestras decisiones, está diciendo, yo le creo más al miedo que tengo que a Dios. Y estás desechando a Dios y estás perpetuando el miedo, que es carnal, por encima de Dios. Por eso el original, en el hebreo lo llaman pecado. ¿Te das cuenta? Es que las traducciones pierden mucho. Así que no permita que los miedos, que las ansiedades, que las dudas, que el qué dirán, que me veo más bonito, más feíto, que no caigo bien, que caigo mal. Olvídate de eso. Echa eso para un lado y permite obedecer la palabra. Permítelo a ti mismo para que Dios pueda bendecir tu propia vida y la de tu familia. Amén. Amén. Quiero que orar para que usted entregue lo que tengan que entregar mientras adoramos suavemente ahí y Dios trabaje con nuestra vida. Amén. Vamos a ponernos en pie.
Amantísimo Dios y Padre Celestial, en esta tarde, Señor, hemos hablado tu palabra tal y como está escrita. No le he quitado ni le he puesto, como me lo diste, lo doy. Ahora yo te pido, Padre, responsablemente, que esta palabra que tú has dado aquí prospere en la vida de cada uno de nosotros. De tal manera que seamos libertados, seamos sanados, seamos restaurados, y que la semejanza de un Cristo vivo y la imagen tuya se pueda plasmar en nuestra alma. Y el reino de Dios se establezca dentro de nosotros. Y demos frutos apacibles de justicia, porque hemos creído en ti. Y nuestra vida se ha enderezado conforme a tu voluntad. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que esta palabra penetre hasta el tuétano de nuestros huesos, nos liberte, nos sane y nos restaure. Y la imagen tuya viva se plasme en nuestra alma. Lo declaramos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.